Días atrás llamó la atención una noticia vinculada al cantante de música tropical Antonio Ríos. El cantante dio a conocer que después de pensarlo mucho y después de que sus propios hijos le pidieran, por favor, papá, no tengas más hijos, después de tener 22 hijos, decidió hacerse una vasectomía. El cantante reveló que a sus 70 años se sometió a esta cirugía debido a la gran cantidad de hijos que tiene y decidió hacerse este procedimiento que le impide ser padre nuevamente a petición de sus 22 hijos. Pero la decisión de Antonio Ríos de someterse a esta operación abrió un espacio para el diálogo sobre la vasectomía y su importancia en planificación familiar, destacando también la necesidad de informar y desmitificar el tema en la sociedad. Por eso estamos con el doctor Leonardo Tabib, quien es médico urólogo, para que hablemos un poco de este tema que en otras décadas pasó a ser un tema tabú. Los hombres no se animaban a hablar de esto y siempre, bueno, se exponía más a la mujer en torno a la ligadura de trompas, que sea ella la que lleve adelante esa planificación familiar. Y ahora se habla, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, dejó de ser un tabú la vasectomía para los hombres y ha ido incrementando la práctica en los últimos 7 años de manera significativa. Nosotros estamos realizando aproximadamente 1000 procedimientos al año en el Sanatorio Allende, lo cual implica que cambió radicalmente la forma de buscar la anticoncepción. Doctor, ya estamos viendo imágenes. ¿Qué es la vasectomía? ¿Qué es esta intervención? Es un método anticonceptivo destinado a los hombres que ya tienen sus deseos de paternidad cumplidos en búsqueda de una planificación familiar definida. Se apunta principalmente a un grupo etario ya con estas, cumpliendo ya sus deseos de paternidad. Técnicamente, como se ve en la imagen, es un método ambulatorio mínimamente invasivo de aproximadamente 20 minutos, donde se bloquea, como se ve en la imagen, el conducto deferente, que es por donde pasan los espermatozoides, que es la célula que fecunda. El espermatozoide se forma a nivel testicular y viaja por ese conducto. Al ligarlo, bloqueamos el pasaje del espermatozoide al conducto eyaculador, lo cual implica que ya luego no sale el espermatozoide posterior a un cierto periodo de tiempo de la cirugía. Nosotros bloqueamos el pasaje de espermatozoide, pero queda una reserva posterior al corte, que implica al menos 20 eyaculaciones y mínimo 3 meses posterior al procedimiento, que 3 meses es la vida media promedio del espermatozoide y 20 eyaculaciones, más o menos el número promedio que implica el vaciado completo posterior al corte de la reserva espermática, en búsqueda de la esterilidad, ¿no es cierto? Doctor, la pregunta del millón, como pasa en la ligadura de trompas de las mujeres, y un hombre dice, bueno, ya está, ya mi deseo de tener hijos está completo, me hago esta vasectomía, y de pronto se arrepiente, porque es un ser humano. ¿Se puede revertir la situación? Se puede revertir la vasectomía, es una pregunta muy común. Por supuesto que hay factores determinantes al éxito posterior, no solamente el entrenamiento quirúrgico y la experiencia del cirujano, sino también hay que tener en cuenta cuánto tiempo lleva el paciente vasectomizado, la edad del paciente, y después hay una respuesta inmunológica que es difícil de predecir previo o posterior, pero la tasa de éxito operatorio de reversión es alta. ¿Y cuál es el promedio de edades, ¿no?, de hombres que deciden consultar o hacerse una vasectomía? Porque en el caso de Antonio Ríos es un caso particular, un hombre de 70 años que ha decidido ya no querer tener más hijos a pedido de sus propios hijos, ¿no? Pero ¿cuál es ese promedio de hombres que van a consultar o hacerse la vasectomía? El grupo etario más frecuente hoy, el 85% de los pacientes, se encuentra entre los 35 y 45 años, mayormente con 2 hijos, pero bueno, a partir de ahí va variando. Y sí, hay pacientes mayores. ¿Y hay casos, por ejemplo, de hombres que no quieren tener hijos directamente y deciden planificar esa decisión con una vasectomía? Sí, hay casos, son los menos, pero hay muchos que por cuestiones personales, práctica, estilo de vida, hoy hay que ser muy respetuosos de los grupos familiares nuevos y cómo el concepto de familia fue cambiando en los últimos años, así que hay pacientes sin hijos que buscan la práctica. Doctor, y otro tema que tiene que ver con la intimidad de los hombres, ¿no?, que a veces a lo mejor no se animan a preguntar o a decir,
pero muchos dirán, bueno, con esta operación yo después puedo volver a tener el mismo deseo sexual, mis relaciones sexuales van a ser iguales como eran antes de la vasectomía. Sí, es muy importante saber que independientemente de la experiencia o la técnica que uno va a utilizar, que no varía mayormente, bajo ningún aspecto cambia la potencia sexual, la rigidez, la sensación del orgasmo o clímax. Hormonalmente tampoco va a presentar cambios el paciente y obviamente hay una disminución mínima del volumen eyaculatorio, ya que una vez, determinado tiempo después de la cirugía, vaciando la reserva espermática, disminuye, pero no es perceptible la ausencia de espermatozoides en el volumen eyaculatorio. ¿Y hay beneficios y consecuencias? El beneficio es que siempre que uno esté pensando bien sus deseos y la práctica que está realizando es la esterilidad en este caso, y consecuencias ni a corto ni a largo plazo trae consecuencias realizarse una vasectomía. Doctor Leonardo David, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Flash de Noticias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Seguimos.